Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Daniel Estrada, y misionero aquí en Adalón de la Torre. Nuevamente regresamos a las clases. Ahora estamos en Joel capítulo 2. Quiero que abran su Biblia en el libro de Joel capítulo 2, pero vamos a hacer una oración. Padre Santo, bendice esta clase, que sea de bendición y que mis hermanos que la van a escuchar sean edificados, nutridos y enseñados con tu palabra, no con mi palabra de hombre, sino con solo tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Encontramos pues en Joel capítulo 2, que dice así la palabra de Dios 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Vamos a comenzar a hablar del tema central del libro de Joel. Bueno, no comenzamos a continuar, porque en la primera clase que vimos hablábamos que el día de Jehová no solamente se refiere a un evento, sino se refiere a un grupo de eventos o a una serie de eventos que van a hablar de las cosas futuras, de las cosas últimas, de los últimos tiempos, de los tiempos difíciles, de la segunda venida de Cristo, sobre todo eso, la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver esta siguiente lámina y diapositiva donde pongo día de Jehová, y aquí viene la descripción, capítulo 2, versículo 1, pero recuerden que también en el 1:15 dice, ay del día porque cercano, y clamad. Dice, ay del día porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Estoy leyendo Joel 1:15. Joel 1:15 dice lo mismo, cercano está y va a venir. Pero en el capítulo 2 se describe cómo será específicamente más este día. Y dice, tocad trompeta en el versículo 1. La trompeta, como dice en el libro de los números, si no mal recuerdo, da la enseñanza para qué servían las trompetas: para alertar, para decir ya viene el enemigo, para agrupar, para llamar al pueblo que se formaran para salir, para llamar la atención. En este caso, Dios quiere llamar la atención de su pueblo Judá, que se arrepientan y vengan a él. Tocad trompeta. Se refiere a estar alertas, estar listos, porque Cristo viene pronto, hermanos, y podemos darle una aplicación. ¿Estamos listos? En primera de Tesalonicenses 5 dice que viene como ladrón en la noche, como algo imprevisto, como algo inesperado. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Y por eso dice en el 1:15, cercano está, vendrá como destrucción. Y también en el 2:1 nos dice claramente, viene el día de Jehová, porque cercano está. Continuamos con la descripción. Dice en el versículo 2, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra. Esto nos habla, hermanos, de que va a ser un día difícil, un día tremendo, fuerte, para aquellos que no están listos, para aquellos que andan viviendo en pecado, porque si tú y yo estamos listos, no nos va a tomar por sorpresa y va a ser un día de gloria y de felicidad al volver a ver al Señor. Pero imagínate si no estás listo, va a ser un día de tinieblas, un día en el cual todo está oscuro, no puedes ver, no puedes, estás desanimado, estás triste por el pecado, ¿verdad? Entonces dice también aquí que como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después lo habrá en años de muchas generaciones. Creemos que esta profecía habla primeramente del pueblo de Babilonia, un pueblo fuerte, grande, que se extiende como el alba, y así vendrá, ¿verdad?, a tomar y a destruir a Judá. Lo dice el versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, Joel 2:3, como el huerto de Edén será la tierra delante de él,
y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Esa frase final, ni tampoco habrá quien de él escape, eso nos habla, hermanos, que va a ser un día difícil, el día de Jehová, un día de juicio también, el cual va a haber juicios, en el cual nadie va a escapar. Primeramente, claro, se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, al pueblo en su totalidad, ¿verdad? Y después podemos pensar y hablar lo que habla en Apocalipsis cuando venga el Señor y cuando venga esa gran tribulación y cuando vengan muchas cosas que va a haber gente que va a querer hasta quitarse la vida o escapar, pero no podrán escapar, hermanos, porque en este caso, este pueblo grande y fuerte que es Babilonia en su primera aplicación y ya profecía cumplida, se refiere cuando ellos fueron y conquistaron al pueblo de Judá. Pero también sabemos, hermanos, que en un futuro van a haber guerras, van a haber invasiones y las cosas se van a poner difíciles y este mundo se acabará. Y entonces también en esa época del día del Señor, el Señor nos enseña que habrá gente que quiera escapar, pero dice que nadie, tampoco habrá quien de él escape, ¿verdad? Así que estemos listos, preparados, orando al Señor. Y bueno, hermanos, en el capítulo 2, versículo 4 dice, su aspecto, hablando también de esta devastación, de esta invasión que va a ser y que hizo en su momento Babilonia, pero en el futuro también nos habla, como aspecto de caballos y como gente de a caballo, dice, correrán. Este versículo 4 tiene que ver con Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 9, y esto, hermanos, tiene que ver también con esa devastación de la cual nos habla en el capítulo 1 que hubo en Judá y que va a haber también en la segunda venida de Cristo, hermanos, y que nos habla cómo, así como las langostas, ¿verdad? Acaban con la corteza de un árbol y con árboles y también acaban con cosechas, así también terminará la tierra. Dice en Apocalipsis 9:7, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros y caballos corriendo a la batalla. Así que esto tiene que ver con Joel 2, 4 y 5, que es lo que estamos analizando, y nos habla de ese gran día en el cual pues el Señor vendrá y el Señor, ¿verdad?, vendrá a reinar y también vendrá a juzgar. Pero para antes de eso habrá una devastación, y es de lo que nos está hablando, dice en el 3, 4 y 5, dice su aspecto, volviendo a Joel 2, 4, aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Así que esto también nos habla de una devastación, primeramente que hubo en Judá, y que quemaron el templo y se llevaron todo, pero después también ahora en el futuro nos habla de una devastación mundial que habrá y que la describe de una manera horrenda, fuerte, horrorosa, grande, que consume, dice que la llama de fuego que consume hojarascas, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Así va a ser en esos momentos, en esos días finales, en los cuales el Señor vendrá. Así que estemos orando al Señor, estemos preparándonos, porque esos días cada día están más cerca, hermanos. Bueno, hermanos, este día lo sigue describiendo Joel como un día de gran angustia y dolor. Vean los versículos del 7 al 10, del 6 al 10, perdón, dice que temerán los pueblos. En este caso, sabemos que van a temerle al ejército
van a quedar pálidos sus semblantes, torcerán su rumbo. Vean todo lo que dice, delante de él temblarán, o delante de ellos, más bien se refiere al ejército, ¿verdad? A la batalla, a la gente que viene. Delante de ellos, dado de él, temerán los pueblos, se podrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En pocas palabras, va a ser un día muy difícil, un día de gran dolor, de gran angustia, de gran agonía, que es lo que lo está describiendo, de cómo la gente corre, huye, busca, ¿verdad? Y lo dice, delante de él temblará la tierra. ¿Quién es ese él? Que dice en el versículo 10, en el versículo 6, pareciera que es Jesucristo, ¿no? Pero el contexto inmediato que nos da los versículos 3, 4 y 5 nos habla de un ejército que dice en el versículo 4 su aspecto como aspecto de caballos, y luego nos dice como estruendo de carros saltarán sobre ellos, pero más antes nos dice en el versículo 2, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Si vemos el contexto, este pueblo grande y fuerte es el que lo está describiendo los siguientes versículos, del cual nos habla de ese gran día de sufrimiento que tuvo Judá cuando fueron llevados al cautiverio. Y todo lo que pasó, que hubo gran temor, que la gente corría, huía, y dice por eso delante de él, dice, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Todo esto es una manera metafórica hablando, en el cual va a ser un día de gran oscuridad, como ya lo hemos dicho en los versículos 2, un día de gran agonía y angustia y dolor, porque la gente que no se arrepintió, la gente que no buscó a Dios, pues imagínense cómo le irá. Ahora, pensando en nosotros, todos estos versículos claramente hablan también y describen de la misma manera como en Apocalipsis, como en Daniel, como en Ezequiel, como el mismo Señor Jesucristo describe cuando Él regrese, ¿verdad? Que va a haber una gran angustia, devastación, y la tierra va a estar, ¿verdad?, temblando delante de todos estos eventos y de todas estas cosas que sucederán, ¿verdad? Y por eso debemos de estar listos. Y por eso, vean el versículo 11 en adelante. Yo creo que del 11 al 18 ahora vamos a encontrar un tema nuevo que es: vuelve a Jehová, arrepiéntete, ven a Él. Él nos da otra oportunidad. Y bueno, dice el versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos. En otras palabras, volvámonos a Dios. Pero por eso que, pues por lo que dice antes, vean el versículo 11, y Jehová dará, Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Hermanos, esta es la razón por la cual debemos devolvernos, porque Jehová dará su orden, porque Jehová es fuerte, ¿verdad? El que ejecuta esta orden, que va a ejecutar esta orden, y grande va a ser ese día y muy terrible para aquellos que no estén a cuentas con Dios. Y por eso dice, ¿quién podrá soportarlo? Si estamos preparados, si estamos en Cristo, podemos soportarlo. Pero si no, es más, los que creemos, ¿verdad? En Jesucristo y estudiamos la Biblia, sabemos que
nosotros lo más seguro es que no pasemos esta gran tribulación. Nosotros que hemos creído seremos arrebatados. Así que, por eso dice, ¿quién podrá soportar todo esto? Por eso, esta es la razón por la cual el Señor dice, arrepiéntete, porque va a ser un día fuerte, un día grande, un día en el que el Señor viene a juzgar, un día en el que el Señor, en ese día, ¿verdad?, no tendrá misericordia, porque la tuvo por mucho tiempo, la ha tenido por muchos años. Y por eso dice, esta es la razón por la cual voy a, ¿verdad?, y los digo, arrepiéntanse, porque ese día va a ser un día grande, fuerte, y ¿quién va a poder soportarlo si no estamos a cuentas con Dios? Bueno, hermanos, nunca es tarde, ¿verdad? Dios dice, arrepentíos ya en este momento. Dice en el 2:12, por eso pues, por todo lo que va a venir, por toda esta devastación que viene, ¿verdad? Pronto, ahora, nota esa palabra, ahora, no mañana, no pasado, ahora. Hoy es día de salvación. Hoy es día, ¿verdad?, de arrepentirnos. Ahora dice Jehová, convertíos a mí, no a una religión, a Cristo Jesús, a Dios, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y 2 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dos palabras claves, convertíos y rasgad. La palabra convertíos, que la repite 2 veces, significa regresa a Dios, vuelve a esa atención, volvamos nuestra atención a Dios, regresar a ese primer amor, regresar a tener un interés genuino de corazón por Dios. Y la siguiente palabra en el 13 que dice rasgad. Cuando una persona está de veras arrepentida, rasga su corazón, es decir, rompe, separa, causa de separar brutalmente o violentamente aquello que te estaba alejando de Dios, aquello que te estaba impidiendo seguir a Cristo, quítalo, rásgalo. Por eso me gusta mucho dos ejemplos que te voy a poner en la Biblia, apúntalos. Cuando Pedro predica allá en el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia en Hechos 2:37, al oír esto se compugieron de corazón. La palabra compugieron es una palabra que también se puede traducir como sus corazones fueron rasgados, les dolió en el corazón. Es decir, la palabra de Dios penetró su corazón de tal manera que ellos quisieron arrepentirse, porque dice más adelante que después ellos, después de oír la palabra, ser rasgados sus corazones y compugieron su corazón, entonces ellos creyeron en el Señor Jesucristo, ¿verdad? También, hermanos, en la semana que pasó estaba estudiando y leyendo acerca de la vida de Acab. Y dice la Biblia, hermanos, que Acab se arrepintió cuando él escuchó la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de, déjenme ver aquí rápidamente, permítame tantito. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primero de Reyes 21, versículo, voy a leer el 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por tanto se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Es decir, esto nos habla, hermanos, que el profeta Elías fue y le dijo que él iba a tener una consecuencia por su pecado. Y lo dice en el versículo 27, o sea, Primero de Reyes 21, 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio en su carne y ayunó y durmió en silencio y anduvo humillado. Pero noten una cosa, quise poner este ejemplo porque Dios no quiere que rasguemos nuestros vestidos. Probablemente en la vida de Acab hubo algo que lo detuvo a seguir haciendo mal y mal y mal, pero no fue un genuino arrepentimiento,
porque Él rasgó sus vestidos, pero Dios quiere que rasguemos nuestros corazones. Entonces te doy dos ejemplos. En Hechos capítulo 2, versículo 37, la gente se compujo de corazón. ¿Qué significa eso? Rasgó su corazón, le dolió en su corazón, se arrepintió de corazón. Y aquí en el libro de Joel 2, 2 y 13, la Biblia nos enseña a rasgar nuestro corazón, no como Acab, que rasgó sus vestidos, porque dice la Biblia en Primero de Reyes 2:21, Primero de Reyes 21:27, dice que Acab, cuando oyó las palabras, rasga sus vestidos, pero realmente no rasga su corazón, que es lo que Dios quiere que hagamos. Que no nos que no digamos, bueno, ya no voy a hacerlo tan mal o voy a dejarlo de hacer un tiempo, sino que ya dejemos de hacerlo y nos volvamos a Dios. Por eso dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, como lo hizo Acab, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Así que la invitación, hermanos, es muy hermosa. Si queremos algún día predicar de arrepentimiento, creo que estos pasajes que están aquí serían claros y claves para hablar de eso. Así que Dios nuevamente dice, arrepiéntete. Y ve lo que sigue hablando en cuanto a esto del arrepentimiento, versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y luego dice el 15, como llamando al arrepentimiento. 2:15 de Joel, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová. 2:17 de Joel, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ellos. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? O sea, está llamando al arrepentimiento, Joel 2:17 y Joel 2:18, para acabar este tema del arrepentimiento ya. Y Jehová, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Así que Joel 2 del 12 al 18 es un llamamiento al arrepentirse ya, porque el Señor viene pronto. Arrepentidos, dice el Señor. Muy bien, hermanos, entonces ahora vamos a entrar, después de ver el arrepentimiento, vamos a entrar a una etapa en la cual Dios quiere restaurar a su pueblo. Pero quiero leer esto que es importante. Dice, por lo tanto, el comienzo de este capítulo se vuelve terrible con las señales de la ira de Dios, que los que vimos en los primeros versículos, ¿verdad? Pero el final se siente cómodo con la seguridad de su favor y es en el camino del arrepentimiento que se realiza este bendito cambio. De modo que aunque es solo el último párrafo del capítulo que apunta directamente a los tiempos del Evangelio, sin embargo, el conjunto puede mejorarse como un tipo de figura representando las maldiciones de la ley que invaden a los hombres de su pecado y las comunidades del Evangelio que fluye hacia ellos después del arrepentimiento. Esto lo dijo Matthew Henry, literalmente lo tomé de él, así que lo digo, aunque no se ve ahí, al rato lo pongo ahí Matthew Henry, pero hermanos, Dios quiere restaurarnos, así como Dios iba a restaurar a su pueblo. Y por eso vamos a hablar de los versículos del 18 al 27, de esa restauración, una promesa. Tras ese arrepentimiento, Dios eliminaría el juicio y repararía las brechas que había causado en ellos, y devolvería abundancia de todas las cosas buenas. Y vean lo que dice el 19, ya leí el 18, 19, pero voy a leer desde el 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.
una promesa en el versículo 19 de una restauración. Vean lo que dice: les voy a enviar pan, mosto y aceite. Esto, pan, el pan de vida que es Jesucristo, ¿verdad? Y también después dice más adelante: y nunca más os pondré en oprobio. Y dice también: y seréis saciados con ellos. ¿Con qué? Con el pan, con el mosto y con aceite. Es decir, con el alimento que Dios nos da. Y qué mejor alimento que Jesús, el pan de vida, ¿verdad? Dice el 20: y haré alejar de vosotros, Joel 2:20, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental. Está refiriéndose hacia el norte: haré alejar de vosotros al del norte, se refiere a Babilonia, y su fin mal occidental, y exhalará su verdor y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. En este caso, hizo grandes cosas contra Judá. Tierra, no temas, dice el Señor, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Una de las grandes cosas que el Señor hace es que Él nos restaura si nos arrepentimos, es lo que Él quiere hacer. Dice Joel 2:22: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, se refiere a los de Judá, ¿verdad? Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará futuro, ¿verdad?, descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, volverá a bendecir, volverá a abrir esa llave de bendiciones. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y los restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas entre vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esto podemos hablar ya de la eternidad, ¿verdad? Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Eso es también en la tierra, ¿verdad? Conoceremos y conocerá el mundo de Dios, de Jehová, de Cristo. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que estos pasajes del 18 al 27 del capítulo 2 nos hablan de esta restauración, nos hablan, algunos piensan que también esto se puede referir al milenio, cuando el Señor regrese y esté en la tierra, y como dice aquí, el desierto va a reverdecer, la vid va a dar sus frutos, van a ser saciados, rebosarán de vino y aceite. Habla de prosperidad, habla también de que el nombre de Jehová hace maravillas y lo conoceréis en medio de, dice, estoy yo. Esto también, estos versículos del 22 al 27 pueden fácilmente referirse al reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Bueno, después dice el capítulo 2, 28, y después de esto, Joel 2, 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Claramente sabemos que esta es la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, que se cumplió en capítulo 2, versículo 1, el día del Pentecostés, cuando nosotros sabemos que estaban ahí los creyentes juntos, unánimes, ¿verdad?, como iglesia local, y dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, por cierto, lenguas son idiomas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que solamente quiero decir
que esta es la promesa del advenimiento del Espíritu Santo que Jesús también les dijo a sus discípulos. Y en este día, el día del Pentecostés, en Hechos 2, del 1 en adelante, podemos decir del 1 al 13, tenemos el evento en el cual el Espíritu Santo descendió a tierra y vino a morar a los creyentes, como dice aquí. No como hoy nos enseñan mal o la gente quiere enseñar mal, diciendo que solamente algunos pueden tener el Espíritu, que solamente algunos pueden hacerlo. En esa época, cuando el don de lenguas, el don de sanidad y esas cosas que vinieron, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, fueron temporales, ¿verdad? Nosotros sabemos, cuando vino lo perfecto, eso se acabó. Pero aquí simplemente nos enseña que iban a venir el Espíritu Santo a morar en el creyente y que vino a tierra para cumplir esa promesa que el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, cuando Él da las últimas instrucciones en Juan del 13 al 16, y dice que Él se va, pero va a enviar a un consolador. Y bueno, en el capítulo 2, 30 y 31 dice, y daré en futuro, hablando del día de Jehová, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Se va a poner como roja, ¿verdad? El cielo, la luna, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que va a ser espantoso para aquellos que no estén listos, para aquellos que no estén arrepentidos, para aquellos que no se pongan a cuentas con Dios, pero Dios hará grandes cosas, grandes prodigios, grandes señales, para que ellos puedan ver y reconocer y proclamar el nombre de Dios. Bueno, terminamos con seguridad y felicidad total y eterna, ¿verdad? Dice el capítulo 2, versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Como lo dice Romanos, capítulo 10, versos 9 y 13, ¿verdad? Nos hablan acerca de todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La misma manera de ser salvo en el Antiguo Testamento, la misma manera de ser salvo en el Nuevo Testamento. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En un futuro, hermanos, habrá mucha gente que va a ser salva durante el milenio, durante la gran tribulación, al final de la trompeta. Y después también dice, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ese remanente es aquella parte pequeña, una porción que se mantuvo fiel, pura, santa al Señor, y pues todos aquellos que habrán creído en Jesucristo, que habremos creído en Jesucristo, entraremos a su reino, entraremos a su eternidad, y que nosotros sabemos que es esa nueva Jerusalén, y por eso dice que en Jerusalén, en el monte Sión, habrá salvación, porque sabemos que de ahí salió el Salvador, Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos una gran promesa. Al final de todo, los salvos en Cristo, los que creemos en Él, reinaremos con Él y entraremos en el reposo en Cristo Jesús. Dios bendiga esta clase, hermanos. Bendiciones.